Tengo el gusto de tener en esta cabina a la magistrada Marta Gladys Calderón, que es presidenta de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cómo estás? Qué gusto. Al contrario, Francisco, encantada de estar aquí. Pues muy contenta de hablar de estos temas de la perspectiva de género que estamos impulsando en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, perdón aquí por nos confundimos en el nombre, pero es la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, sí, que está con nosotros. Perdón, magistrada. No, hombre, al contrario, qué gusto. Ofrezco una disculpa. A ver, me pareció muy interesante el libro electrónico que estuve leyendo al respecto de esta perspectiva de género en la justicia administrativa. Sí. Yo la verdad es que no lo había pensado. Como hombre, por supuesto, que estudió en la Libre, pues menos lo piensas, porque además de todo ahí, lo que en la época en que me tocó era una perspectiva de género a fuerza, ¿no? O sea, se tenía que hacer. Pero después cuando empiezo a verlo digo, caray, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Y en la justicia administrativa, que a lo mejor es un tema un poco árido, pero usted lo tiene que saber, todos sus trámites, los trámites que tienen que ver con el gobierno, sí, o sea, que tiene que ver, por supuesto, a ver, tiene usted un procedimiento con el Instituto Nacional de Migración, quizá su residencia, o quizá quiere hacer el proceso de naturalización y se lo niegan. La primera instancia tiene que ir a través de la vía administrativa. Correcto. Entonces, me parece que es un tema bien interesante, magistrado. Claro que sí, y qué bueno que lo tienes claro, Francisco. Fíjate que las autoridades jurisdiccionales estamos trabajando en capacitarnos desde el año 2010, que suscribimos un pacto. Fue el pacto para introducir la perspectiva de género. En ese prácticamente nos comprometimos a sembrar la semilla de la igualdad en todas y cada una de las personas que forman parte de las distintas instituciones jurisdiccionales, federales, locales y de las distintas materias. Entonces, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hemos hecho lo propio, no obstante muchos podrían pensar que esta materia únicamente sería fácil aplicarla en materia civil o en materia penal, pero no. Hemos dado cuenta que hemos aplicado en cuestiones, cuando analizamos las normas para aquellos beneficiarios de las pensiones, del ISSSTE, por ejemplo, interesantísimo tema. Exactamente, en casos de violencia obstétrica, reproducción asistida, en asuntos fiscales. A ver, esto que está diciendo la magistrada es muy importante. La violencia obstétrica es, por ejemplo, cuando usted llega a una institución pública de salud y, por ejemplo, le practican un procedimiento que va en contra de la propia decisión de la mujer. Y eso, aunque usted no lo crea, es un asunto muy común. Así es, efectivamente, son algunos de los casos de negligencia médica que más se denuncian ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es decir, se denuncia a las autoridades o instituciones de salud pública, pero también tenemos muchos casos en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, de acoso sexual, hostigamiento sexual, y que precisamente se inician procedimientos en contra de servidores. Y yo quisiera aquí dejar claro por qué empezamos nosotros desde el año 2010 a hacer esto, a capacitarnos intensamente en aplicar la perspectiva de género como categoría de análisis en la resolución de estos asuntos. Fue precisamente de aquellos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Campo Algodonero, mejor conocido como Muertas de Juárez, donde la Corte Interamericana estableció obligaciones al Estado mexicano, que inclusive lo de la perspectiva de género viene desde la CEDAW, que nos obligaba a aplicar perspectiva de género en 1984, pero te digo, empezamos ahí a capacitarnos para despojarnos de esos prejuicios, ideas preconcebidas que se llaman estereotipos, que digamos definen el rol o el papel que tiene que tener la mujer y el hombre. ¿Y por qué esto? Porque en aquel caso de las Muertas de Juárez, las autoridades, sobre todo las autoridades ministeriales, empezaban a revictimizar, es decir, señalar que las responsables por sus propias muertes eran las mujeres, por andar en la noche o por cómo se vestían. Entonces, empezamos a hacer este trabajo desde el año 2010 y ha sido un trabajo intenso. Y bueno, en este libro que tú ya leíste, que te entregamos de manera electrónica. Está de verdad muy interesante y creo que es una lectura obligada para todos los abogados. Pues damos cuenta precisamente de este compromiso que tenemos como autoridades del Estado mexicano, autoridades jurisdiccionales, en garantizar
que se sancionen los casos donde precisamente hay discriminación o violencia por razón de género, ya sea que se afecte al hombre o a la mujer, porque muchas sentencias han beneficiado a los hombres, sobre todo en los temas civiles, en cuestiones, de pensiones también del Estado. Y bueno, ¿qué es lo que queremos aquí? Dejar claro que cuando aplicamos la perspectiva de género, prácticamente la justicia, pues ya no hay una justicia ciega, la justicia se quita la venda, porque lo que tenemos que hacer es ver, es visibilizar. Entonces analizamos el contenido de las normas, a ver si hay discriminación directa o indirecta, porque las normas jurídicas no son neutras. Oye, esta lucha al interior del tribunal, ¿cómo te fue? Pues debe haber sido compleja, ¿no? Pues yo creo que en todos los órganos jurisdiccionales tenemos, aplicar la perspectiva de género está siempre con muchos obstáculos, muchas resistencias, porque implica destruir estructuras de pensamiento. Entonces, si bien es cierto, hemos avanzado no libres de obstáculos, pues este libro es una muestra del compromiso que como personas juzgadoras, que como institución tenemos ante el Estado mexicano. Entonces, como te dije, nos quitamos la venda para ver el contenido de las normas, pero también ver la situación particular de los que tocan la puerta de la justicia. Entonces, hemos tenido casos muy importantes en materia, por ejemplo, fiscal, donde hemos interpretado la factibilidad de que sean deducibles gastos, por ejemplo, en temas de reproducción asistida, de análisis de genética, casos muchos casos administrativos en temas de responsabilidades. Y bueno, este es un compromiso, y yo te diría que es tan importante la perspectiva de género que en la reciente reforma constitucional que se aprobó en el Congreso de la Unión, que mandó la presidenta para garantizar la igualdad sustantiva, se establece la obligación de aplicar la perspectiva de género para las autoridades de procuración de justicia, es decir, las policías, las fiscalías, inclusive en crear fiscalías especializadas. Nosotros lo hemos venido haciendo claro, ha sido un trabajo intenso, pero bueno, podemos dar cuenta que estamos cumpliendo. Magistrada, estábamos platicando al principio, para que la gente entendiera un poquito cuál es la materia administrativa, de todo lo que tiene que ver con trámites con Gobernación, con el Instituto Nacional de Migración, con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Es un tema fundamental, es un tema que ya nos alcanzó. ¿Qué perspectiva tiene también precisamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? ¿En qué van ustedes a ayudar? Porque esto creo que también hay que sumarnos todos. Claro, qué tema tan importante, Francisco, por lo que estamos viviendo en nuestro país, derivado de la ubicación geográfica que tenemos con Estados Unidos. Y bueno, hay cambios en políticas y bueno, se está viendo deportación masiva de muchas personas, de muchos migrantes. Este tribunal efectivamente es competente para conocer de estas resoluciones de las autoridades federales, digamos que no conceden las pretensiones cuyas posibilidades o derechos, las personas tienen derecho a pedir regularizar su situación migratoria, porque no hay personas ilegales, no hay personas irregulares, es precisamente que no tienen un trámite administrativo en forma, de modo que estas personas tienen derecho a pedir. Y yo te diría que el Estado mexicano, que somos todos los poderes, tiene obligaciones internacionales de garantizar la seguridad, la integridad física y mental de las personas, de cualquier persona que se encuentre en el territorio. Este es el Estado, el Poder Ejecutivo, el Gobierno federal ya impulsó su programa México Te Abraza, en el cual vemos las distintas autoridades haciendo su trabajo, pero también las autoridades jurisdiccionales tenemos que estar atentos a aplicar los principios que rigen en esta materia de personas migrantes, a considerar un protocolo para juzgar los casos, que es una herramienta para precisamente garantizar el derecho de acceso a la justicia y también de oficio, según el caso que veamos. Por eso, cuando vemos con perspectiva de género y de derechos humanos, nos ponemos, no solamente nos quitamos la venda, nos ponemos unos lentes, unas lupas inmensas para ver, porque lo que tenemos que ver es la realidad de las personas que pueden tener derecho o acceso al sistema de asilos. Ahora, también, magistrada, muy importante, es muy distinto el peligro que puede correr una persona que no tenga documentos y regularizada su situación jurídica en territorio nacional, una mujer
que un hombre, ¿eh? Claro. Es totalmente distinto. Una mujer que a lo mejor también trae a un hijo en brazos, y eso lo hemos visto y lo vemos todos los días. A veces no tenemos la comprensión de darnos cuenta de que todo eso, una persona que deja su casa y que deja su país, proviene de una tragedia, siempre viene de una tragedia. Y creo que ahí la perspectiva de género es muy importante. Así es, las personas salen obligadas, forzadas, se desplazan precisamente por la violencia, la pobreza, la inseguridad. Por ello existen estas obligaciones internacionales. Y yo te diría que cuando están regresando las personas de Estados Unidos, muchas de estas no son mexicanas, mexicanos, pero se tiene que analizar la situación de cada grupo, de cada persona, para determinar si existe riesgo de precisamente repatriarlos a sus lugares de origen, porque muchos de estos salieron por cuestiones de riesgos a su vida. Entonces tendrían derecho, en principio, a acceder al sistema de asilos. Pero también, Francisco, las personas de México, los que sean deportados, que sean pues connacionales, mexicanas o mexicanos, también habrá que analizar la situación, porque algunos salieron de sus comunidades, de sus lugares, forzados también, claro, por amenazas de su vida. Entonces el Estado tiene que ubicarlos en otro lugar, que se integren laboralmente, que accedan a los servicios de salud, a la educación, en concreto, que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida. Magistrada, importantísimo también, tenemos 2 minutos. ¿Cómo ves esta elección judicial y también cómo ves la participación de las mujeres en esta elección judicial? Que creo que es fundamental, porque creo que muchos actores son mujeres, actores importantes dentro de esta elección. Bueno, yo siempre he dicho, esta reforma, las normas jurídicas o el derecho es un producto de la historia de los movimientos sociales y políticos que hemos visto en los últimos años, grandes cambios políticos y sociales, y bueno, al final de cuentas se reflejan en el derecho, en las normas jurídicas. Yo lo que te diría es que hemos visto que ha sido un proceso que ha ido avanzando, claro, con un camino que nunca se había recorrido, con ciertas dificultades, pero creo que la obligación de todas las autoridades es asegurar que se cumpla y que se lleve lo mejor que pueda ser posible este proceso electoral y que sean elegidas las mejores personas juzgadoras, es decir, las y los mejores, porque México requiere personas que tengan el conocimiento para atender las problemáticas de las personas que tocan la puerta de la justicia, de las que tocan la puerta de la justicia, porque te digo, Francisco, hay gran porcentaje, claro, otra población que ni siquiera intenta tocar la puerta. Entonces, el Estado tiene que ir a esas otras personas también. Pues, magistrada, muchísimas gracias. Yo le pido a usted que me está escuchando que se aprenda este nombre, la doctora Magda Zulema Mosri Gutiérrez, porque va a estar en esta elección, así que apréndaselo, porque creo que aportaríamos muchísimo esta perspectiva de género en otras posiciones. La verdad es que creo que aportaría muchísimo. Y si usted es abogado, busque este libro, La perspectiva de género en la justicia administrativa federal, del cual la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez es la coordinadora y que creo que no tiene desperdicio. Te agradezco mucho, magistrada, que haya estado con nosotros. Al contrario, Francisco, gracias por la oportunidad de hablar de estos temas de importancia para la justicia, para las personas, y también que las personas estén atentas a este proceso, porque la justicia es para todas y todos los mexicanos y tenemos que asegurar que llegue con plenitud de fondo y sin palancas y sin moches al pueblo. De acuerdo. Magda Zulema Mosri Gutiérrez, muchísimas gracias, magistrada, doctora. Gracias.